una miradita a su lado para que vean nuestras lucecitas, un deseo para empezar nuestra Navidad. Estas son las velitas de Navidad, siempre prendemos el 7 de diciembre. Esta tablita que ustedes ven ahí es una tablita que nos ha acompañado a mi familia durante 15 años y más. Es una tablita donde siempre prendemos las velitas. Y las velitas no solo se prenden por prenderse, las velitas se prenden para darle gracias a la Virgen, para darle todo el agradecimiento de todo lo que nos ha dado durante el año y además para pedirle a Dios por todo lo que nos puede dar en el año entrante. Esta velita nos ha acompañado tanto que mis hijos la adoran y mis vecinos también, porque yo ahí les enseñé a muchos niños a prender las velitas, que no es solo por prenderlas ni es solo por pasar la Navidad o para pasar la noche de velitas. También hay un tipo de sentimiento en el encendido de las velitas, y es que una vez que se prende cada velita, cada color tiene un significado, ¿sí? Entonces por cada colorcito uno va pidiendo un deseo y va agradeciendo, de verdad que sí. Yo creo que la fe que nos mueve a nosotros los que creemos en el divino niño Jesús es esa, que llegue la noche de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cuando el arcángel Gabriel le dijo: tú eres la elegida y estás esperando un bebé, y tu papá es papá de ellos. Eso es hermoso, no sé, así como se emociona Martica, también se emociona, yo no sé ustedes. No, eso es lo que queremos, que todos nos emocionemos con esto, porque la Navidad es para disfrutarla y es para emocionarnos todos y tener el espíritu navideño para transmitírselo a nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, esta es una maravillosa idea que ha nacido del grupo de vigías del patrimonio cultural con productores. Yo de verdad me siento muy encariñado con mis amigos del grupo de vigías, además compositores. Cuando hicimos una vez un diplomado que después de luchar y tocar puertas se unieron la alcaldía municipal, la universidad, parte de nosotros, aportamos para hacer un diplomado, y entonces fuimos como unos 21 que iniciamos compositores. Hoy en día quedamos como unos 8 apenas, ya solo somos 6. Bueno, ya solo somos 6, pero bueno. De pronto estaba contando a Ramiro que no se nos ha ido tampoco, ¿sí? Entonces sí, somos 7. Bueno, y ahí en ese grupo también estuvo el maestro Pacho Mancipe, gran representante de nosotros en la música, muy enamorado de la Navidad. Bueno, démosle gracias a Dios con cada una de esas velitas, por cada una de las personas que nosotros amamos. No se necesita la montonera de velitas, sino la montonera de fe, para que la Navidad, esa que nos indica que llegó el niño Dios y que es tiempo de renovación para mejorar la humanidad, ha llegado. Sí, señor, tiene toda la razón. Esto es... Tres niños que vengan y cumplan sus deseos acá, soplen las velitas. Nos soplen las velitas ahí, por favor. De lejitos así. Ahí, tú acá. Ahí, no. A soplarlas todas, nos soplan todos nuestros deseos. Hemos perdido muchas tradiciones, pero esta la tenemos que seguir recuperando. Sopla todas las Dos, tres, sopla. 1, 2, 3. Sopla todas las velitas, por favor. Bravo. Gracias, muy amable. Bueno, hoy los invitamos a un conversatorio sobre la identidad de la Navidad y las manifestaciones de la Navidad que tenemos nosotros en la ciudad de Huitama. Hoy tenemos unos personajes muy importantes acá. Todavía nos faltan 2 que no nos han llegado, pero como dice el profe, mira, nos toca trabajar con puntualidad. Y nos da pena con las personas que ya nos acompañaron.
Tenemos algo muy importante que es el padre Humberto. El padre Humberto nos está acompañando, Humberto Arturo Agudelo Corredor. El padre es de la diócesis de Duitama y hoy él nos va a acompañar y nos va a compartir la Navidad que ha vivido él. Tenemos a Armando Reyes, líder cívico de la ciudad de Duitama. Y nos acompaña también la señora Blanca Nidia Reyes Belania, líder de los comerciantes de Duitama. Con ella cumplimos ya 40 años celebrando la Navidad y las novenas, los comerciantes de Duitama. Ella nos va a contar muchas cositas que ya sabemos y que queremos conocer más de los comerciantes. Entonces, ahora le damos paso aquí a nuestro panelista, a nuestro compañero Emilio Méndez, para que nos siga con el conversatorio. Bueno, vamos a iniciar esto con alegría. Un aplauso para la Navidad. Es hermoso. Yo creo que los corazones de quienes sentimos la Navidad se alegran mucho, tanto así que como en octubre en algunas casas comienzan a armar los pesebres y a buscar las figuritas. ¿Eso pasa en sus casas? Bueno, cuéntenos, Padre Humberto, para usted, ¿qué significa la Navidad, Padre? Tantas cosas. Yo creo que los niños, si supieran cómo fue nuestra Navidad en otras épocas, quisieran volver allá. Pero antes de eso, me permiten un comentario de lo que acabo de ver. Ni más faltaba, Padre. Es que hablan de las velitas. Cuando yo era niño, mi papá decía, en Duitama comienza el 8 de diciembre las fiestas y terminan el 8 de enero. Porque realmente así era. Pero, ojo, las velitas tienen una historia muy larga. Voy a resumirla. En el año 432 hubo un concilio que se llamó el Concilio de Éfeso. Allí se hizo por primera vez un dogma de los 4 que tiene la Virgen María. El dogma de que ella era Madre de Dios. Madre de Dios. Por primera vez se dijo y se aclaró en la iglesia. Esa noche la fiesta fue tan grande que hicieron candeladas, hicieron antorchas, hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque era prácticamente la fiesta de la Madre de Dios, Inmaculada Concepción. Y desde esa época ha venido en muchas formas, hasta llegar a nuestros días con velitas como lo acaban de ver. Pero démonos cuenta que eso no es cuestión folclórica de ahora. Eso tiene una historia larguísima que la estoy resumiendo, pero la gente simplemente cree que es para cortar con la noche de las brujas que acaba de pasar y enseguida comenzar. No, esto es cuestión de una fe enorme, de saber que una mujer fue madre de Dios. Eso es algo que nosotros no hemos podido entender. Esa es la historia mínima de lo que son las noches de las velitas. Data, Padre, si no estoy mal, desde el siglo XVIII, cuando en Roma decidieron comenzar con la tradición de la Navidad, si mal no recuerdo. El origen propio fue, como les decía, en el año 432 con el Concilio de Éfeso, donde se hizo por primera vez. Éfeso queda en Grecia y esto de San Juan, cuando Cristo dijo, ve a tu madre, y él la llevó a su casa, él la llevó para Éfeso. Allá está la casita que la conservan. Muchos cristianos van a Éfeso por ver dónde vivió San Juan con la Virgen María. Bueno. Muy bien, Padre, muchísimas gracias por ese aporte. Pero bueno, ¿qué significa para su merced entonces a usted como el Padre Humberto, como el niño Humberto que creyó desde un inicio en su niñez en la Navidad? En esa época nos enseñaron a amar tanto la Navidad, que eso se hacía era con fiestas de pólvora. Esas vainas de que prohibieran no existían. Nosotros echábamos en los bolsillos toda la pólvora que podíamos y nadie nos chispaba nada. Y llegábamos a casa con esos toques y con todas esas buscas, ¿cómo las llamaban? Totes. Nosotros como que se llamaban las piedras que se tiraban, los torpedos.
recibía nadie. Y nosotros éramos muy felices porque no nos compraban cosas de electrónicas y vainas de esas. Nosotros hacíamos nuestros juguetes preciosos y había concursos de eso y la pasábamos lo más bien, porque yo lo compruebo ahora. Yo tengo unos sobrinitos muy bonitos y jóvenes, chiquitines, hijos de mis sobrinos. Y entonces cuando a ellos llega la Navidad, les dan una cantidad de juegos que los que lo gozan son los papás. Y resulta que yo, cada que voy por ahí, me pongo a buscar qué le llevo a mis sobrinos para Navidad. Oigan, a ellos le llevan cosas valiosísimas. Su papá es gringo, entonces le llevan muchas cosas. Y resulta que cosas no es como lo que yo les llevo. ¿Y qué les llevo? Pollitos de darle cuerda, de esos que me consigo por ahí en la calle. Y los pongo y los niños felices, más que con esa vaina electrónica de tipo... electrónico, no hay que venderle pilas ni baterías que contaminan. Exactamente, entonces eso es bonito porque a los niños eso es lo que les encanta. Que se compran ahora aquí, está viendo que allá está ensayando de chicas, las famosas panderetas. Eso nosotros hacíamos las panderetas, niños. Nosotros hacíamos las panderetas. Por ahí traía una amiga Gloria. Y pobrecita la puntilla que hubiera por ahí o la tapita para... Todo se usaba para con la piedra de partir la panela para clavar las puntillas. Pero lo más lindo para uno en la Navidad era que la Nochebuena, toda nuestra familia se reunía, todos, primos, hermanos, y eso era gigante la cosa, que ahora son unos poquitos, porque ahora como no tienen hijos sino gatos y perros, por eso es otra familia, ¿no? Creo que padre, usted ha puesto el dedo en la llaga sobre la pregunta que yo le decía y le reiteré inicialmente. La Navidad es familia, ¿cierto? Es tan bonita la familia. Yo tengo una inquietud para doña Blanca Nidia. Bienvenida, doña Blanca Nidia. Oiga, ¿cómo hace uno? Buenas tardes, su merced. ¿Cómo hace uno para tener siempre metido en la fe, con las ganas de seguir celebrando con ustedes, ¿no? O nuestros comerciantes de Vitama? ¿Cómo se logra eso, doña Nidia? Eso se logra con mucho entusiasmo. Yo soy una persona que, como hablaba el padre, vengo de una familia demasiado católica, demasiado unida, donde fuimos 10 hermanos, donde nos enseñaron a hacer el arbolito con chamizo, donde nos ponían a enhebrar el maíz pira para poderle adornar los arbolitos y eso, donde se hacía un pesebre gigante, porque en esa época pues éramos familias numerosas, las casas eran grandes. ¿Traían algo de la China? Nada. Todos los juguetes, ropa, todo lo que se compraba era colombiano. Eso me inculcaron mis padres desde muy pequeños, donde toda la noche se rezaba el rosario, y ahí llegaba la Navidad, ahí sí que todos participábamos, los vecinos, todo eso era algo hermoso, algo espectacular, donde, como hablaba el padre, mucha pólvora y había mucha responsabilidad porque no se escuchaba que niños quemados, que la señora, que el señor, que nada de eso. Ahora toda esa tradición se perdió un día para los años de 1980, don Luis Cuadros, que es el del almacén Las Tres Estrellas, la señora Raquel González, que era de los almacén Botones, la otra señora que era la de Gelato Mío, se reunieron los tres, dijeron, pasaron por todos los almacenes, porque como eso hemos sido muy unidos, ¿no? Y nos propusieron que por qué no empezábamos a celebrar, como éramos familias numerosas todas, ¿sí? Que por qué no empezábamos a celebrar la Navidad en el comercio. Eso fue lo que hicimos. Ellos duraron como 9 años, hasta que murió la señora Raquel, murió la señora Anita, la de Gelato Mío, quedó don Luisito duró como solito, como 4 años, pasando por los almacenes. Después yo retomé la invitación hace 31 años y siempre nos ha acompañado Consuelito Huérfano, que ella ha sido la de la orquesta, le llamamos porque ella es con guitarra, y Marinita, la hermana aquí de Martica,
la hija de la señora Serafinita de los Almacenes Y de don Enrique. y don Enrique. Un bacán. Fueron unas épocas hermosas donde nos reuníamos todos, la señora Elvia, Elvia Huérfano, la señora del Carey, la señora Quintana, que era la señora Rosita, la señora de la vivienda, la señora Marinita, don Vicente Cuadros, don Luis Cuadros, la comadre Mariela. A medida que fueron muriendo, porque ya han muerto como 5 personas, entre ellas nos dolió muchísimo la muerte del año pasado de la mamita de aquí de Martica, la señora Serafinita, que fue un símbolo para nosotros muy grande. Una matrona de la Ella gloria. era espectacular, ella con ese ánimo que llegaba a sus novenas, a nuestras novenas. Todos los niños integrantes de todas nuestras familias con las panderetas al estilo como Mire, nos educaron a nosotros. Mire, permítame la interpelación, mire la tradición cómo va. Aquí está la hija y allí está la nieta. Y allá están mis Sí. 5 nietos. Y que los traje eso, porque qué bonito. me los envían mis hijas de Bucaramanga, no viven acá en Bucaramanga, mis nietos, porque ellos son felices que en la casa de la nani, me dicen abuela, sino de la nani se vive la Navidad. Y llegan y por la noche, que los villancicos, que toda esta es la hora que llega uno a 7 de la noche, yo ya tengo toda adornada mi apartamento, porque yo sé que ellos llegan felices a disfrutar su Navidad. Muy bien, permítame, doña Blanca, podríamos hablar inmensidades con su merced, pero tengo una inquietud grande. Don Armando, yo llegué a la ciudad de Vitama, bueno, a este hermoso pueblo de Vitama en ese entonces, en el año 1978, a estudiar en la mejor universidad del mundo, en la UPTC. La amo con toda mi devoción. Y yo recuerdo que yo me subía a buscar a un amigo que vivía en el barrio Los Alcázares, Adolfo de Jesús Serrano Salamanca, nacido en Mongua, casado con la profesora Carmenza Hernández de la Capilla. Y yo pasaba, eso se pegaba unas enterradas, los zapatos, porque cuál pavimento ni nada, pero desde ese entonces se veía todo ese barrio de Boyacá, todo ese sector, todo con pendones, con adornos. Cuéntenos ustedes esa Navidad. ¿Cuándo llegó usted por acá y cómo es el cuento suyo con la Navidad? Bueno, en primer lugar yo quiero dar un saludo muy cordial a los orprogestores, felicitarlos por esta iniciativa, a mis compañeros que están aquí, al padre Humberto, a los comerciantes, a quienes representan a los barrios. Y bueno, la pregunta que se me hace a mí en este momento me la direcciona al barrio Boyacá, pero desde mucho antes yo he venido participando porque yo soy de una vereda, la parroquia, que eran solo los porteros que quedan arriba del seminario donde estaba ahorita la parroquia del Divino Niño. Eso eran porteros donde está el integrado, esos eran porteros en absoluto. Y desde allá yo vengo porque yo estudié en la universidad, perdón, en la escuela del padre Campamor City. Allí soy exalumno de ellos del año 47, 48 y 49. Entonces allá nos entregaron una filosofía católica del padre Campamor y absolutamente, entonces eso iba visto dentro de eso. Pero para dejar ese pedacito que no es el caso y para poder contestar a su merced, yo llegué al barrio Boyacá, nos ganamos el derecho de una casita ya con el Instituto de Crédito Territorial en el año de 1967, pero el barrio nació en el 62 en el primer proyecto de viviendas, que fueron 61 de un piso que las entregaron en obra negra únicamente con cuenta de entrada y salida. A nosotros nos las entregaron mejor porque fue autoconstrucción y tuvimos que construirla, y fueron de 2 pisos, y nosotros tuvimos como un poquitico más de ayuda, y sobre todo porque ese trabajo que se hizo allí fue fundamental. El barrio Boyacá ha marcado ese hito de poder estar organizado porque primero fue uno de los barrios más lejanos que tuvo ese sector, especialmente ya no estaba sino el barrio Las Delicias nada más,
de resto no había, no había ningún otro barrio más, únicamente Las Delicias. Al llegar los primeros que llegaron en el 62, entonces ya nuestra fe católica siempre ha sido muy inquieta y automáticamente en las primeras 61 casas principiaron a celebrarle su Eucaristía cada mes y iba el párroco de María Auxiliadora allí a hacerlo. Entonces desde ahí nos sembraron la fe católica y la unión de 61 familias pues hizo en ese momento que no tenían anexo al centro ni nada de eso, hacer unión, hacer trabajos, y cuando ya llegamos encontramos esa plataforma servidita y llegamos a trabajar nosotros junto con ellos. Sin embargo, el Instituto de Crédito Territorial nos entregó un servicio a nosotros, los adjudicatarios, como fueron 2 trabajadoras sociales que cogieron ese barrio, y cogieron nuestras esposas, cogieron a nuestros hijos, nos cogieron a nosotros y nos prepararon de tal manera de que eso se conformara con una familia. Por esa razón se logró que el barrio Boyacá rapidito pudiera tener su iglesia en primer lugar, su salón comunal y luego a trabajar enseguida. Bueno, nos contó la historia del barrio y nos dejó por fuera la Navidad. ¿Qué pasó, don Armando, que se me entusiasmó mucho? Cuénteme cómo es la cuestión entonces de la Navidad. Yo siempre lo vi a usted ahí batallando con toda la gente del barrio Boyacá y dejándolo lo más bonito. Había un tiempo en que se hacían concursos y todas esas cosas. Pero bueno, trasladémosle la pregunta aquí a Joana. Joana Carolina, bienvenida. Así como habla don Armando tan emocionadamente del progreso que ha tenido el barrio Boyacá, usted que viene del lado del progreso, cuéntenos de la Navidad y sus tradiciones. Bueno, pues de lo que estaba hablando don Armando, eso, digamos lo que era un poco más fervoroso antes, porque si vamos a ver hoy en día, lo que ya hemos comentado, la Navidad se basa más en la economía, en el comercio, ¿sí? En el comercio de qué, de los juguetes, de los videojuegos. La Navidad también va por parte de nosotros, porque es que nosotros, digamos, las nuevas generaciones, dejamos de enseñarle a nuestros hijos eso que es bonito de la Navidad, que es la novena, por lo menos la novena, hacer la novena. La verdad, en el barrio Progreso sí veo que falta un poco, porque como hablaban, digamos que el barrio Boyacá siempre ha sido uno de los barrios más bonitos decorados bueno, antes, porque yo como que soy constante en rutas, pues me doy cuenta que el barrio Boyacá era de los primeros que pintaban sus calles, el piso, ponían sus pasacalles. La gente cuando quería adornaba sus puertas. Ya se ha perdido un poco eso, y en el Progreso también yo veo eso, bastante eso, que la gente se una, que los papitos digamos, bueno, ¿por qué no hacemos una actividad con los niños y ya en los vacacionales pongámoslos a pintar por lo menos los postes, ¿sí? Porque en el barrio no se ve, pero lo que digo antes, y lo que hablaba también don Armando del Colegio Campo Amor, se inculcaba muchísimo, por eso es tan valiosos y tan necesarios los colegios católicos, para que inculquen ese amor por la Virgen, ese amor por Dios, ese amor por Jesucristo, ¿sí? Porque pues hoy en día hay tantas religiones que se les olvida. No, por lo menos yo nací católica, pero si vamos a mirar, en mi familia ya hay otras personas que no son católicas, se van por otros caminos. Y pues de ahí se van perdiendo gajitos de la Navidad. Pues ya no nos podemos reunir todos porque pues yo soy de otra religión. Entonces, en el barrio Progreso realmente sí falta un poco de unión para la Navidad. Bueno, usted acaba de tocar un punto ahí álgido con eso de las creencias, ¿no? De cómo las personas, cada una tiene su fe y por ahí están yendo. Hay que partir del punto que si no se cree en la virginidad de María, la Navidad no tiene razón de ser, ¿sí?
porque ahí viene la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Al cambiarse esas creencias, esas fees de las personas, pues todo cambia. Ojalá que quienes aquí estamos y algunos que no han podido venir, sigamos de verdad creyendo. Usted toca algo muy sentido en los barrios. Yo invité invitamos a otros dos panelistas que nos iban a hablar precisamente de eso, de esa situación. Uno de ellos, muy conocido mío, es muy conocida mía porque es ahijada. Y yo recuerdo, allí en el barrio El Progreso, donde usted me dice que ya casi no se ve, yo era el primero que apenas llegaba, desde octubre estaba acomodando a los muchachos, íbamos donde los carpinteros que nos regalaran un trozo de madera, se los enseñaba a arreglar con un cuchillito, con lo que hubiera, para hacer las panderetas. Eso era lo primero. Y comprábamos hisopos, no pintábamos con brocha, comprábamos el carburo, la cal, echábamos la sal y pintábamos los andenes de blanco. Y los niños, así como la edad de sus nietos que están aquí, de los chicos que están ahí, todas las edades, ahí nos soltábamos todos. Pero esa historia también se la conoce aquí don Armando, nuestro padre, pero pasémosle le vamos a chutar la palabra. Padre, ahora metámonos en el cuento, ¿cómo adornábamos? ¿Cómo era la tradición de pintar, de hacer pesebres, del arbolito, qué sé yo? Recordemos que Duitama era un pueblecito chiquito. Los sacerdotes andábamos en bicicleta, todos. Duitama apenas tenía 2 o 3 parroquias. La catedral, que eso sí siempre fue así, se arregló en 1911 para acá. El padre Quintero le puso la parte de encima porque eso era una casa así oscura, la llamaban el túnel, según cuentan. Yo no la alcancé a conocer. Y él añadió esa parte que es blanca y que tiene ventanales encima. Él arregló mucho porque ese padre, Dios santo, trabajó enormemente. Después creció Duitama. Ustedes hablan de barrios. Yo quiero hablar de otro aspecto. Duitama empezó con 2 o 3 parroquias, la catedral, allá abajo la Mercado, ¿cómo se llama? María Auxiliadora. El barrio de San José Obrero. La Gruta, que le dicen la Inmaculada, pero todo el mundo le decimos siempre la Gruta. Y después fue creciendo y en este momento Duitama, póngale cuántas parroquias tiene. 18 parroquias en la ciudad, lo cual es mucho, porque nunca es posible ver tantos sacerdotes. Y aquí que en Duitama estamos viendo, pues no da un abasto. Ahí me pusieron en la invitación párroco de la diócesis de Duitama. Yo no soy párroco, yo soy simplemente un sacerdote adscrito a la catedral. Ahí en la catedral sí colaboro, pero es que a los mayores de edad nos arruman como estos libros viejos. Entonces, pues, pero si hablen para tener su sabiduría, padre. ¿Sí? Oiga, no hay nada como un libro viejo y un sacerdote sabio, ¿sí o no? Ah, bueno. Entonces, el hecho es que a nosotros en este momento, pues sí, colaboramos y todo, pero ya que me dan oportunidad de hablar un poquito, les cuento. Yo soy escritor, yo tengo 21 libros publicados por las Paulinas y en ellos hay uno que es un bestseller. ¿Qué significa bestseller? Un libro que ha sido muy vendido. El libro se llama, el más vendido de los míos, se llama Vitaminas Diarias para el Espíritu, que los profesores lo usan mucho, porque son libros, como he dicho ahora en la feria del libro que estuve, hicieron una interview, una entrevista, y simplemente resumí, mis libros son para servir a los que sirven, porque así son. Y esos libros pues han sido traducidos. Esos libros, las vitaminas diarias para el espíritu, a los que están aquí, se los aconsejo, porque no les pesará.
Ese libro ha sido el primero, son 5 tomos. El primero ha sido traducido al rumano en Bucarest, al español de España, imagínate. Eso es difícil que de allá nos traduzcan a los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque vosotros sois lo que usan y nosotros, ustedes son. Es de respeto, ¿verdad? Eso no se usa, es tuteo. Si usted le dice a usted, por favor, tutéame, porque eso es tratarlo ¿no? Bueno, el hecho es que eso ahorita en la fiesta de San José me dijeron que había llegado a la edición 23, que un libro llegue a 23 ediciones es muy raro, y por eso les digo, pues las Paulinas han hecho lo que han podido, porque eso ya nadie lee, y en este momento dejé de escribir porque también ellos cerraron sus talleres. Algún libro está por ahí en email, ebook, o sea, sí, pero el resto no, la gente ya no lee. Y yo les contaba ahorita al señor Reyes que esta biblioteca, desde niño, la vi yo en una cuadra que hay arriba, en una casa vieja, y siempre uno leía, biblioteca Zenón Solano, toda una vida. Nunca en mi existencia la vi abierta. Mi cama nunca tuvo una biblioteca como la están teniendo hoy. Nunca. Cuando yo salí del país a estudiar, yo quedaba aterrado, decía, si esto hubiera habido en mi casa cuando yo era niño, unas bibliotecas para los niños tan bellas, y uno con deseos de leer. Niños que me escuchan, en una reunión de Bogotá, de escritores, uno de los jóvenes levantó la mano, y dijo, para el padre Humberto una pregunta. Sí, con mucho gusto. Si uno quiere ser escritor, ¿qué hay que hacer? Y yo les dije, una sola cosa, leer, leer y leer. ¿Por qué? Porque el que lee no necesita estudiar ni ortografía, eso entra por ósmosis. Pero es que hay gente que escribe hasta chulo sin H, por la ignorancia. Padrecito, está buena su historia y su memoria que nos trae. Oiga, los vamos a invitar a una cosa maravillosa. ¿Saben ustedes cómo nuestros comerciantes nos invitan a la Navidad? Vamos a invitarlos a las novenas, a rezar las novenas. Vamos a ver un video que vamos a hacer un break y vamos a escuchar. Un videito, la tarjeta, para que se animen todos para la novena. Ahí dice, bienvenidos a las tradicionales novenas Navidad 2021. Esto fue desde el año pasado. Están todas las familias que están integrantes en el grupo de los comerciantes. Cada noche ofrecemos una novena en cada hogar, a contorno a nivel centro, 4 cuadras a la redonda. Estamos integrados. Ella lo hace con mucho entusiasmo, este video, y nos lo comparte en el WhatsApp. A todos nos invita con esa emoción para que todos sintamos el espíritu navideño. Y todos nos reunimos en una casa cada novena, y antes se convertían en novenas navideñas. Terminábamos en novenas bailables. Ahí está la mamita de Mónica. El año pasado no pudo acompañarnos, se le hizo este homenaje a ella en forma de artista. Sí, señora, muchísimas gracias. Joana, su merced, recuerda de su niñez, que no está tan lejana, algo sobre el pesebre.
armaban pesebre. ¿Recuerda algo? Vamos a irnos hacia el lado del pesebre, cómo se hacía el pesebre, del arbolito, cómo se hacía, comparando con lo de ahora. Pensemos en esa gastronomía que se existía entonces a los tiempos de ahora. Cuéntenos algo de eso. Bueno, para mí digo que era el tiempo más bonito. ¿Por qué? Porque pues yo ya lo había hecho en una entrevista con la señora Olguita. Yo ya había hablado con ella acerca de cómo se hacían los arbolitos. Era una época linda, porque era una época donde se podía salir con los hermanitos, buscar. Mi mamá odiaba que lleváramos eso, porque como le comentaba ella, decía, sáquenme esas pepas de los eucaliptos que huelen a caca de gato. Pero nosotros éramos felices recogiéndolas para hacer personitas. Y el arbolito era un pino, porque nosotros cortábamos un pino y lo decorábamos con pepitas, con pepitas de icopor, que las podíamos pintar, o nos habían enseñado a hacerlas en tela o con escarcha. Pero era muy bonita esa época. De las comidas, pues lo típico, los buñuelos, la natilla, esa era lo más típico para nosotros de niños, ¿no? Porque pues digamos que cuando uno es niño no piensa tanto en lo de sal, sino en los dulces, no en lo de sal. Lo de sal no lo deja a un lado, pero los dulces sí, que a qué hora sirven el arroz de leche, porque las novenas siempre preparaban arroz de leche. ¿Qué más? Los laguitos hacíamos con un papel que se llama papel cristal, el lago de los paticos. Sí, eso era lo más importante que hacíamos. Y estar, porque uno dice que novena o Navidad es estar reunido con sus hermanos, porque pues ellos están durante todo el año, algunos estudiaban de día en la mañana, otros en la tarde, entonces no teníamos mucho tiempo para compartir, y el fin de semana pues nos dedicábamos a hacer tareas. De ahí esa era linda, lo que era, digamos, noviembre, finalizando, y diciembre. Cada enero pues volvíamos a la rutina. Bueno, vamos a hacer un parangón ahí entre edades diferenciadas, don Armando, y cómo era el cuento por allá en su familia, en su casa, con eso de la gastronomía, con lo de armar el pesebre, con lo de armar el arbolito. ¿Qué recuerda su merced? Bueno, yo recuerdo que lo primero que nosotros hacíamos era prepararnos desde cuando llegaba el 1 de diciembre, irnos a recoger el musgo, ir a recoger la pajita para las casitas, y lo del chamizo, pues ese se conseguía muy fácil, no era tan delicado como eso. Y llegábamos, en mi casa era mi bisabuela y mi persona, entonces no hacíamos pesebre, pero participaba de donde estaba mi madre y mis hermanos, y llegábamos allá, y allá hacían un pesebrito pequeño, y en ese hacíamos el rosario, la novena que siempre la hacía o la abuela o la mamá o el hermano mayor. Y desde ese y lo de entregar, pues allí unas veces nos daban buñuelo cuando conseguían la harina, que no era tan fácil para conseguirla y hacerla. Tampoco había lo que hoy en día, que se consiguen en cualquier lado, no es sino irlos a encargar, lo mismo que la natilla. Sin embargo, el cafecito en leche o la panela con un panecito, pero eso se hacía como con tanto cariño que siempre quedaban contentos. Pues hagámosle la misma pregunta para doña Blanca, por favor. ¿Qué recuerda usted entonces a ese respecto? ¿Cómo era al unirse con esa forma tan bonita que nos cuenta, que nos expresa, cuando estaba toda, bueno, aún conservan la tradición, la familia? ¿De qué más disfrutan? Además de armar el pesebre, de vestir el arbolito. En esta época. Sí, y la gastronomía, desde allá hasta acá. Desde allá hasta acá. Sí, señor. Que no recuerdo, si me pongo a contarles no terminaré. Bueno, haga un resumen. En verdad fuimos una familia numerosa, fuimos 10 hermanos, por el mismo tanto, pues en esa época las casas eran muy grandes. El pesebre, en mi casa había un patio grandísimo, de hecho me fascina ir a las iglesias a ver los pesebres, porque me recuerda los pesebres de mi casa, esos santos grandes que colocaban todo.
nos íbamos para la finca, mi padre nos llevaba a todos mis hermanos, eso eran contaditos, nos bajaban de bus 1, 2, 3, hasta que completaban los 10 hijitos que no se nos quedaran ninguno en el porque llegábamos a la finca a coger el musgo, a coger la paja para la virgencita, para hacer la casita, de ahí ya nos llevaban de nuevo, llegamos con esos bultos de musgo, nos ponían, llamaban los 4 pequeños, ¿no? Que éramos los 4 menores de mi casa y me incluyo entre ellos, ¿no? Nos subían allá en el andamio que ya estaba hecho, que eran unos tablones grandes, a esparramar ese musgo. Y después ya mis hermanos mayores eran los que se subían a organizar todo, las luces. En esa época no había luces de estas, en esa época eran velas, o sea, eran tapas y eran las tapas y eran las velas grandes. Y cuando iban a empezar la novena, empezaban con a prender un mechito, a prender todas las velitas. Y iban todos los niños del barrio, iban a compartir, porque el barrio, dígase, era como de 2 cuadras y sabían que en la casa de los reyes estaban celebrando allá la Navidad y les iban a dar regalos. Entonces, mi padre llevaba un chamizo así, yo veo ese chamizo como un chamizo grande, que nos lo hacían colocar así con algodoncito, y mi padre 4 días antes sabía cuántos niños habían ido y cuántas niñas todos los 9 días de novena, y les compraban su regalo y ahí los colgaban. Y ya llevábamos un pino que era el de la sala, que era el de la familia, que era el arbolito de Navidad, que era donde colgábamos las palomitas de maíz, donde colgaban bolitas, ya, o sea, era muy diferente. Pólvora, como hablaba acá el padre, eso no era prohibido y era la alegría de diciembre. Una preguntita, perdóneme que le interrumpa. Ahora que habla de ropa, había una tradición que creo que no ha pasado y era la de comprarse la pinta el estreno, ¿no? Eso, El estreno. la pinta del 8, la del 24 para el 25 y la del 31 y 6 de Reyes. Y los zapatos sí los mismos. Y porque los no era zapatos para... no, para todos había zapatos, Ah, ¿sí? para todos, sí. Eso mi padre no es. Bueno, eso en su casa, en la mía no. No, pues allá en casa. Y en algunas no había ni, como dicen por ahí, en algunas había para lechón, en la otra no había ni para una crispeta. No, a Dios Sí. gracias, mi padre fue una persona demasiado trabajadora. Él no lo hizo una universidad, lo hizo la vida. Mi padre fue químico, jabonero, nombrado y dado el grado por la Universidad Nacional, pero no porque hubiera estudiado allá. Él fue el inventor del jabón Rey. Él fue el inventor del jabón Rey y él nos Le cuento una contaba que cosa, para perdóneme, estudiar, si su papá fue tan buen hombre como lo es ese jabón, que mi Dios lo siga bendiciendo donde lo que tenga. Dios lo tenga en su Sí, santa señor. gloria, porque el jabón lo hace 11 años. Ese jabón arregla hasta matrimonios, ese jabón. Muy bueno. Salió a enseñar Colombia, han salido ya 2 homenajes a él. Qué bueno. Y él nos contaba en esa época, que nos tocaba estudiar era con velitas y detrás por allá de los árboles, porque los abuelos no los dejaban escuchar, los abuelos eran muy estrictos porque ellos eran de Sagastugá y todo, entonces no, él estudió porque quiso hacerlo. Ya con el tiempo fue que él entrenaba a los químicos de allá por allá de... Bueno, nos volvimos a salir del tema de la Navidad porque es tan bonito hablar de Navidad. Yo no podría dejar pasar esta ocasión, me van a perdonar ustedes, no podría dejar pasar esta ocasión sin permitirle a nuestra presidenta, corpogestores, los vigías del patrimonio cultural, a Martica, que nos contara de su historia, de esa tradición, de su familia, la suya, lo que ha seguido después de usted y con usted. Uy, ahí sí me cogió. Ahí la cogí por donde... Sí, señor. Bueno, Porque hágale. ya hace muchos añitos nosotros, siempre mi mamá, ellos, afortunadamente, ellos sabían cómo trabajar y mi madre siempre trabajó y nosotros nuestras navidades era trabajar. ¿Su papá también? Sí, mi papá y mi mamá trabajaron y este año se cumplían 60 años del almacén Barranquilla. Perdóname, Martica, que yo te diga eso, pero es que, perdóname, yo los distinguí. Recién llegué yo a Duitama el 14 de agosto de 1978. Yo fui al almacén Barranquilla y me atendió un señor bajito, con su mano izquierda metida en el bolsillo, muy alegre, muy charachero,
sería tan bueno que me vendiera una cama, era una cama metálica, con su juego, su tendido, me vendió todo, hasta las cobijas me vendió. Señor maravilloso y su señora, Padre Dios los tenga en su santa gloria. Sí, señor. Y así era nuestra Navidad. Nosotros disfrutábamos de ver a la gente comprando, porque nos daban las 3 de la mañana empacando regalos a todos los niños, porque llegaban, salían los comerciantes de su trabajo y a esa era la hora que nosotros los atendíamos para que ellos les tuvieran el regalito a los niños, a sus hijos. Entonces nosotros los esperábamos hasta que ellos llegaran a comprar el regalo. Nos daban las 3 de la mañana, pero igual, era la noche de Navidad, mi madre organizaba toda la cena y cenábamos en el almacén, siempre cenábamos en el almacén, con todos los vecinos. Y salíamos todos los vecinos a la calle, cenábamos todos ahí, colocábamos música y a bailar hasta el otro día. O sea que cerrábamos las calles, lo que hacen ahora en unos barrios también. Pero eso era en el centro, cuando se podía hacer. Colocábamos los pendones como ustedes los ven acá, colocábamos los faroles igualmente. Entonces disfrutábamos mucho de la Navidad. También íbamos al almacén de las 15 letras, me acuerdo mucho. A las 15 letras allá nos regalaban la pólvora a nosotros. ¿Ustedes vienen de tal lado? Sí, señor. Ah, bueno, entonces nos daban otro paquetico más, nos ayudaban y nos daban otro paquetico más. Porque los comerciantes siempre estamos muy unidos. Ahora no es tanto. Todavía seguimos muy poquitos unidos, pero antes éramos muy unidos. Pero eso tiene una razón de ser, Martica, es que cuando Martica habla con esa añoranza y con esa nostalgia, es que antes los comerciantes de Duitama eran, bueno, los que se habían radicado en Duitama, todos de Duitama, pero es que ahora uno pasa, un día está uno y otro día está otro, ya se parece ahora a esos pueblos de la costa que los paisas se están apoderando de todo el comercio, pero bueno, ellos también volvamos a la Navidad. Del almacén Londres, eran ellos, del almacén Londres, allá también íbamos nosotros, 70 años el almacén Londres. Entonces, eso hacíamos nosotros en Navidad, igual íbamos con mi papá y mi mamá a una finca que ellos tenían en Santa Rosa a conseguir los guiches, a conseguir el chamizo, que como dice el padre, no sabíamos que eso estábamos dañando el medio ambiente, pero nos gozábamos esa ida a traer eso. Mi papá organizaba, mi mamá hacía la gallina, la papa y el ají de huevo, y nos íbamos a recoger el musgo, el arbolito y el chamizo para hacer toda nuestra Navidad. Martica, yo pienso que cuando uno nace bendecido, nace bendecido. Yo considero que bendecido a nacer de unos padres sucreños en tierra de Barranca Bermeja, bendecido al llegar a Duitama, quedarme aquí, encontrar esposa boyacense, encontrar una suegra que era panameña, una vieja Felicia y de ñapa que sabía de gastronomía como ella sola. Preparaba unos platos, usted recuerda, Armando, ¿no? Esos veteranos del 60 fue mucho gozar con la comida de la vida feliz. Oiga, yo caí como en casa de príncipe, ¿oye? Esto no faltaba el buñuelito, y ahí sí, como decía la buena suegra, lo mejor para mi hijito. Ay, no, de verdad, pero qué cosa tan maravillosa. Yo hacía un trato con la familia, una Navidad en Duitama y otra en Barranca Bermeja. Un año nuevo en Duitama, otro en Barranca Bermeja. Y así me pasó mi vida mientras vivieron los viejos. Mucha diferencia entre un lado y otro. No, pero ¿saben cuál es la diferencia? El clima. Ah, pero igual. El clima, porque el amor tan grande por el Señor Jesús, el amor tan grande, miren, no sé, la Navidad emparenta a todo el mundo. Ahí no hay diferencia de familia ni loterino. El trueque de los platos, eso yo lo viví todo aquí en Duitama. Tanto lo viví, lo aprendí que me lo llevé para allá donde yo nací también para hacer lo mismo. No, que va, es bonito, Martica, de verdad. Sí, es de verdad que la Navidad en Duitama, eso que nosotros les contamos aquí, les decimos, es apenas un puñadito de tanta cosa bonita que se ha vivido y que se sigue viviendo, solo que ahora yo noto que se hace al interior de la familia, que como todo ha cambiado y como el dólar ha subido. Sí, ya no somos parroquias. Claro que sí. Eso queríamos integrarlos a los que nos están acompañando hoy día, donde nos están haciendo nuestro grupo. Claudia, por favor. No, es que quiero contar una pequeña historia. Yo soy de familia de cesteros de Santana
y la Navidad que celebraban mis abuelos. Lástima que en esa época no teníamos tantas cámaras ni tantas fotos, porque intenté buscar una para mostrarles, pero no lo logré, no hay registro. Pero ellos el pesebre lo armaban con cesteros y hacían los animales, las vaquitas a tamaño natural, en cestería. Eso era un pesebre y lo ponían allá prácticamente en un establo, o sea, más o menos hacía la representación que conocemos de donde nació Jesucristo. La hacían allá y eso pues, esas vaquitas de la cestería duraban 4 o 5 años porque se podrían, pero eso es lo que yo más recuerdo de mis abuelos, que lo celebraban casi natural. Esto también hacían allá en Santana con los pinos, las piñas de los pinos, también decían el pesebre. Sí, y eso fue más despuesito, eso sí me tocó a mí, que recogíamos todas esas piñitas y con eso las pintábamos y decorábamos el pesebre. Y también el musgo, o sea, ese era uno de los programas favoritos, irnos a conseguir el musgo, ir a la fiesta. O sea, para los niños o para nosotros lo que yo recuerdo es que desde el 1 de diciembre empezamos a vivir ese momento tan bonito. Gracias. Me gustaría que Gloria también nos acompañara. Gloria, Claudita. Claudia, porque Claudia nos ayudó a hacer lo que tenemos ahí, el instrumento musical. Y yo quiero que nos cuente cómo lo hicieron sus nietos, porque fueron los que lo hicieron hoy. Buenas noches. Buenas noches. Desde hace un tiempo en la casa, ya con los nietos, yo ya tengo 3 pero las grandecitas, como mis hijos son músicos, siempre se celebra con mucha música, la Navidad no se aprende aquí en la banda, cuando iban por las parroquias, entonces siempre como la pandereta que está ahí la hacemos y desde pequeñito se les inculcó como ese amor, sobre todo ya hasta una pequeñita que ahí toca en las novenas y lo mismo que cuentan nosotros llevamos el pesebre, somos 9 hermanos, una familia grande, y siempre nos inculcaron, nos enseñaron, y así vamos al chamizo, todo así como de vigía de patrimonio, nos cuente y nos relate un poquito de qué es y cómo ha sido su Navidad con toda su familia, por favor. Pues creo que todos los días que estamos acá somos amantes de la Navidad. Pues a mí, mi madre, más que otra persona, me inculcó el amor a la Navidad y el espíritu, sobre todo el espíritu navideño. Ella cumplía años el 4 de diciembre. Y siempre empezaba a pensar que ese día teníamos que organizar la Navidad. Y ya era por costumbre o era ya algo, ¿cómo se dice? De tradición, algo que no podía faltar el 4 de diciembre de armar la Navidad. Ella fue enfermera del Seguro Social durante más de 30 años. Y por su trabajo, por lo que ella con su salario siempre nos compraba nuestros juguetes, nuestra pizza, y los regalos nunca faltaban, ya en el arbolito. Eso sí era algo maravilloso porque llegaba el 24 y cada hijo, 4 hijos, teníamos nuestro regalito, nuestro juguete y nuestra pizza para el año nuevo. Entonces eso quedó en nosotros ya todos casados con hijos, inculcamos eso en nuestras familias, especialmente mi hija, por ejemplo, ella arma la Navidad como el 16 de noviembre. Entonces para ella es maravilloso que llegue la Navidad, que llegue independientemente de los inconvenientes o las situaciones que uno haya tenido en la vida. Para ellos el espíritu de la Navidad es lo más importante, y celebrarla y celebrar la novena con toda la devoción y con todo el amor y pedir sus deseos y sus delicias, y en la novena pedir el milagro a Jesús, cada uno que quiera su milagro. Entonces eso es lo que hay en mi familia. Gracias.
Y alguna vez cuando yo estaba niño me preguntaba por qué tanto amaba la Navidad. Pero es que cómo no amar uno la Navidad. Mire, mi hermana, la mayor, nació el 25 de diciembre. Mi papá nació el 20 de diciembre. Mi madre nació el 22 de diciembre. Me encontré una novia que nació el mismo día, o sea, el mismo 20 de diciembre que mi papá. Cuando me conseguí a mi novia, que hoy en día es mi esposa, tenía un hijo. Ese hijo cumple el 13 de diciembre. Lo único que me faltó a mí fue casarme en Navidad, pero decidí hacerlo el día de la Virgen del Carmen. Bueno, mi nombre es Gloria. ¿Qué les cuento? Mi familia en Navidad era muy chévere porque mi papá tuvo 5 hijas. Somos 5 hijas. Mi papá es de Cerinza y mi mamá es de Belén. En Navidad nosotros nos íbamos a pasar vacaciones donde mis abuelas y mi abuela vivían en la mitad de Cerinza y Belén. Y yo siempre recordaré que nos reuníamos todos los primos, nos íbamos desde la mitad de Cerinza y Belén hasta Cerinza. Y llegábamos allá, eso era la novena, los matachines, y eso sí, cuentes desde que salíamos de donde mi abuela hasta que llegábamos a Cerinza, eso era cuentos de miedo, que mire que aquí sale la no sé qué, que aquí la no sé cuántas, listo. Hasta ahí, bueno, eso es lo que me acuerdo de mi niñez. Mi papá es una persona muy tradicionalista y el pesebre de mi papá es, como lo decía acá nuestra compañera, de 2 metros. Él quita la sala porque no hay por dónde pasar. Él hace que el muñeco, que el río, que esto, y ya lo hace solito porque ya sus 5 hijas están en diferentes ciudades. Pero entonces, esas tradiciones que nos enseñan nuestros padres nos quedan a nosotros, porque yo después, como presidenta de Junta de Barrio, yo fui presidenta de Junta del Barrio Fátima, yo reunía a toda la gente con nuestra capilla, que es San José Obrero. Cada día uno hacía la novena. Mis hijas también pertenecieron a la banda sinfónica, entonces ellas llegaban con los villancicos, que cantaban todo. Eso era maravilloso en el barrio. Pintábamos las calles, poníamos los pasacalles, compartíamos la natilla, lo que hubiera. Pero eso viene de casa, de la unión familiar, y ojalá se rescatara eso tan bonito. Nosotros, yo no tengo nietas, pero tengo sobrinas nietas, y a ellas les enseño que a cantar, que esto, que lo otro. Entonces eso es bonito. Si nosotros dejamos perder esas tradiciones como padres, ya cuando lleguemos al 2025 ya será el arbolito nomás lo que va a existir. Pero como decía el padre, esas tradiciones vienen de familia. Y cuando él me habló de la Navidad, me pareció tan bonito de que él hablaba de todos sus potajes. Y lo que más me llegó al alma fue cuando me contó que había estado por allá lejos y que él añoraba estar acá y que había escuchado una música colombiana y eso le sintió el amor de patria y casi llora. Sí, ya lloró allá. Entonces, están acá los niños y santo, pues inculcarle a nuestros sobrinos. Si no tenemos nietos, pues nuestros sobrinos, nuestros primos. Además, después nos reuníamos en cada casa. Hacíamos la novena del barrio, pero adicional hacíamos la novena familiar. Después cada uno en su casa la hacía. Eso es lo que puedo aportar de mi juventud y de las navidades, que aún las hago. Yo lo hago, mis hijas están lejos y yo ya vestí el arbolito desde el 16 de noviembre. Yo, esté o no esté, la Navidad se viste. Entonces, sí. Yo quiero hacer una acotación. Cuando le hice la entrevista a doña Carolina, ella me contó algo muy bonito. A mí de la entrevista de ella me gustó eso y quiero que ella lo comparta. Bueno, la historia es esta. Yo tengo mis 2 pequeños ahijados acá. Ellos no son de acá, ellos vienen de Barbosa. Cuando llegaron a mi vida hace 10 años, ellos no sabían qué era la Navidad, porque ellos pensaban que la Navidad era solamente los regalos. Ellos no sabían que Navidad no es solamente eso, sino también es hacer la novena, orar, pedir por la familia. Ellos no sabían qué era el significado de las velitas, por qué se colocaban las velitas. Entonces, cuando llegaron a mi casa, pues se les hizo un poco extraño
de pronto que nosotros nos reuniéramos cada día de la novena, porque a cada hermano le corresponde un día, y hacer eso. Ellos veían pues algo como esta gente pero ya con el tiempo que ha pasado, ya ellos saben que en diciembre se hace la novena para la Virgencita, la novena de Navidad. Acá están mis dos ahijados. Muy buena tarde. Muy bueno. Muy buen trabajo y buen legado le ha dejado a sus ahijados. La felicito, sí señora. Quiero darle las gracias a nuestros panelistas. Ah, claro, padre, con mucho gusto. Es que estando aquí el señor Reyes y gentes de la radio y televisión y cosas del departamento, yo les cuento algo. Cuando llegó un costeño a hacernos aquí una emisora que se llamó La Voz de los Libertadores, yo hablé con él y le dije, Ala, pero ¿por qué no hacemos algo? Y efectivamente hicimos un concurso de pesebres. Ese concurso de pesebres lo organicé y lo sostuve con tu amigo, Clemente Rodríguez, Clemente J. Rodríguez. 7 años estuvimos haciendo el concurso de pesebres aquí en Duitama. Y ese concurso realmente fue muy bueno, porque todos los años íbamos de casa en casa transmitiendo, describiendo lo que habían hecho con todo lo que tumbaban en esa época. Y tumbábamos, porque sí que fuimos dañinos contra la ecología. Eso fue fatal. Con camiones nos íbamos a traer musgo, destruyendo la Rusia. Eso era terrible. Y las biches y todo aquello. No habían salido lo que dijo el Papa Francisco, que cuidáramos nuestro planeta. Eso no. Entonces, los concursos de pesebres eran bellísimos, porque Duitama se ponía de fiesta con la emisora La Voz de los Libertadores. Y el día 23 de diciembre, 24, se transmitía también en directo a los ganadores. Y era ir a su casa, y desde allá se hacía un programa especial, incluso a veces con grupos que llegaban para cantar villancicos. La novena en la casa del ganador de los pesebres. En los diferentes barrios del Duitama. 7 años. Hago aquí memoria porque de pronto a alguno de ustedes se le ocurre hacer algo mejor a través de concursos de televisión, a través de concursos de los medios estos prácticos y sencillos, etcétera, etcétera. Es una insinuación. Bueno, yo voy a desaprovechar esta oportunidad que era el padre de sus 7 años, que fue el iniciador del concurso Muñecos. Yo le cuento que se sigue realizando. Se siguen realizando, se siguen haciendo los mismos, no con la misma intensidad y con ese mismo cariño como se hacía antes, porque hoy en día la RCN, por ejemplo, es una multinacional que el tiempo lo acorta mucho y todo es plata, y si no hay plata no hay ejecuciones. Sin embargo, la gerente que actualmente tenemos aquí en este momento, en el tiempo que ha estado, lo hemos hecho todos los años con terminación del 23, junto con Culturama se ha hecho. Lo que pasa es que este año está quieto, no se ha dicho nada, porque somos testigos de los problemas tan grandes políticos que hemos tenido. Entonces aquí los directores, los gerentes que han habido en estos días, ha sido una catástrofe. No ha sido posible poder llegar a acuerdos para lograr hacer todas estas realizaciones. Pero nosotros sí seguimos haciendo. El año pasado el ganador fue un pesebre de San Antonio Norte, el segundo lugar fue uno del barrio La Paz, y el tercer lugar fue uno de María Auxiliadora, porque yo he estado de jurado, de calificador de esto. Ahora, yo quiero en este momento, antes de que pase y que no, cuando hablamos aquí del barrio Boyacá, de cómo eran las navidades allí tal vez fueron de esas navidades lo más hermoso que hemos podido lograr, y se hacían de la siguiente manera.
La parroquia se creó en el año 71 y a partir de ese momento la novena principal con coro de niños se hace en dos ocasiones. Eso quedó sembrado, eso se sigue haciendo hasta este momento, Padre, a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y el coro, los coros tal vez más grandes que nosotros hemos tenido, los hemos tenido allí en el barrio Boyacá y en cabeza del Padre Jiménez, del Padre Darío, donde lo máximo que se han tenido han sido 165 niños en el coro de la iglesia. Entonces, y así se han mantenido 100, 110, 120 los niños allí. Se hacen las dos novenas, desde las 5 de la mañana y el de las 6 de la tarde. En las casas se hacen las novenas por cuadras, porque así se sembró desde 1968, se sembraron hacer las novenas por calles. En cada calle se hacía la novena y desde ese momento se principiaba a pintar eso, las mejores calles, modestia aparte. Yo vivía ahí, fue la calle del medio, porque en esa estaba como más queretón, sin descuidar las otras, pero se pintaban y nos ganamos unos concursos de embellecimiento, tanto de RCN como de Caracol, que estuvieron allí visitándonos. Entonces eso era de eso. Lástima que yo tengo fotos de esas realizaciones. De pronto esto fue muy rápido, pero en algún momento yo se las hago llegar a ustedes para que completen su proyecto, porque es verdaderamente importante. Esto es una época para que se continúe. Eso era más o menos lo que se tiene en el barrio de acá. Sí, Armandito, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Este es un abrebocas para todos nuestros proyectos que vamos a tener de aquí en adelante para trabajar. Y aprovecho la oportunidad para agradecerle a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Cultura y Patrimonio, al Gobierno Departamental de Boyacá y a la Gobernación de Boyacá por este proyecto que nos ha dado en este momento, que nos ha apoyado en este conversatorio. Y además agradecemos también a doña Blanca por su asistencia, al padre Humberto, a Armando Reyes y a su merced doña Joana. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a seguir trabajando por ustedes y por el espíritu navideño para que no lo perdamos nosotros. Muchísimas gracias por todo y los invitamos a la gastronomía de la Navidad. Yo los invito para que renovemos, aprovechando ya esta Navidad, juguemos a los aguinaldos, al besito robado o algo que tengan una vez. Claro que sí, eso también tenemos que rescatarlo. Además tenemos una invitación aquí muy especial de ella para que nos acompañen mañana en la emprendida de las luces que vamos a tener. Cuéntanos cómo de qué se trata. Gracias por venir a este evento tan maravilloso. Queremos decirles que el día de mañana es la inauguración de las lucecitas aquí en Duitama. A las 5:30 va a estar una actividad muy chévere con chicos de violín, de todos los instrumentos que van a ver. Va a haber obra de teatro allá en el parque. Después de eso va a haber una orquesta para ya aprender las luces navideñas de aquí de Duitama. No perdamos que hay más de 150 niños en este concierto. También para agradecer a los presidentes de Junta que están acá, muchas gracias por venir, para que ustedes compartan estos saberes en cada una de sus comunidades, y a los niños que nos acompañan, muchas gracias. Espero que hayan puesto atención a todo lo que nos dijeron los panelistas para que ustedes lo puedan implementar en sus casas. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias, los invitamos a degustar la gastronomía de la Navidad.